bendiga, mi gente. Estamos aquí, El Nieve Podcast. Y hoy estamos aquí con un good friend of mine, se llama Pastora Lismari. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Qué Gracias. bueno estar aquí contigo. Amén, amén. Gracias por aceptar la invitación. Vamos a hablar Spanglish hoy para mi público. Y estamos aquí, ¿en dónde? En Puerto Rico. Estamos en Arecibo, Puerto Rico, en la iglesia Harvest Church. Harvest Church. ¿Y dónde la gente puede conseguirte cita por acá? Ok, claro que sí. Puede llegar aquí a nuestra facilidad. Estamos ubicados en la 205, en la avenida Santiago Iglesias Pantín, en la bella ciudad de Arecibo. Somos una iglesia radical, moderna, pero sobre todo cristocéntrica. Amén, lo escucharon mi gente. Pero para entrar, ¿tú puedes decirle al público un poco de ti para la gente poder conocerte bien? Él no sabe esto, pero yo me pongo todavía nerviosa después de vieja. No, pero la realidad es que doy gracias a Dios por permitirme estar aquí. Lismari Álvarez es la menor de 3 hermanos, nacida en Puerto Rico, criada en Nueva York, so I a little bit Spanglish all the time. Hablo inglés, español y a veces algún idioma extraño. Pero estoy agradecida al Señor. Soy una joven ministro, estuve 24 años en el evangelismo y los últimos 3 he estado dedicada al pastorado. Y ha sido un reto bastante complejo, ¿verdad? Las cosas que Dios nos ha hecho, ¿verdad? O nos ha invitado a hacer, pero todo obra para bien, para aquellos que amamos al Señor. Amén, amén. Y para empezar, ¿cómo fue tu crianza? Porque tú dijiste que tú tienes hermano o hermana, ¿right? Sí. So, ¿cómo fue eso? Y un poco más, like, how'd you meet Jesus along the way? Excelente, pues mira, te puedo hablar de mi experiencia de que pues mi papá era un ministro de alabanza, llegó a liderar una iglesia con mi mamá. Mi familia estuvo mucho tiempo apartada, pero a pesar de que estaban apartados, siempre nos enviaban a la escuela, al Sunday School. Uh-huh. Y siempre mi abuela, ¿verdad?, se encargó de guiarme, de conducirme por el camino de la palabra. Y específicamente a los 7 años, el Señor comenzó a llamarme como Samuel. Tuve una experiencia y fue algo que marcó mi vida, porque esa es la importancia de vivir lo que dice Proverbio. Instruye al niño en su camino y aun cuando llegue a viejo, no se apartará de él. Esa semilla que se sembró comenzó a germinar. Y literalmente en esa trayectoria, en esa crianza, pues yo era la más traviesa de los 3. Era más pequeña, mis hermanos son mayores que yo. Y de alguna forma, ¿verdad?, mi mamá tuvo algunos retos porque a mí no me gustaba estudiar. So, esa parte de mi crianza fue compleja porque yo nunca como que quería estar en la escuela. Quería hacer cosas de arte, tenía otros intereses, me gustaba cantar. Pero la realidad es que yo doy gracias a Dios porque mi mamá nunca me presionó. Siempre creyó en mí, siempre me dio como encourage, igualmente mi papá. Amén, amén. Y cuando llega ese momento de que you had that experience with God, ¿fue como un cambio radical o fue poco a poco? Fue poco a poco porque yo tengo esta experiencia cuando niña, a los 7 años, a los 9 Dios me llama al pastorado. Me unge para lo que hoy estoy haciendo, tenía 9 años nada más. Así que para la gente de la iglesia era una locura que Dios estuviese llamando a una niña. Pero doy gracias a Dios en esa etapa, esa semilla fue bien fuerte. Estuve un tiempo, ¿verdad?, que no servía al Señor. Y a veces yo lo cuento de forma de chiste y le digo a la gente, yo tenía 11 para 20. Y, ¿verdad?, tenía algunas malas amistades y demás. Y no es hasta los 15 años que yo tengo nuevamente un encuentro personal con el Jesús que me habían presentado cuando niña. El Jesús que me había llamado a los 7 años. El Jesús que me había ungido a los 9. Y realmente yo en mi juventud temprana acepté a Cristo y desde ahí he decidido no volver más atrás. Jesús ha sido lo mejor que me ha pasado. Y ya tú sabías, like, what pastoring was, right? Like, ya tú sabías en ese momento, like, being, like, 7, 9 years old. Claro, ya yo sabía que literalmente Dios me había llamado. Pero la rebeldía, las malas amistades, como las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres, en ocasiones te convierten en alguien que tú no eres. Pero la importancia es que cuando tú regresas a casa, Jesús no te quita la identidad, Él te transforma y te permite que en medio de ella tú puedas conocerle, amarle y poder testificar que de lo vil y menospreciado escoge el Señor para avergonzar a los que se creen ser sabios. Y cuando tú tienes 15 años, did you start preaching then o fue como 2 o 3 años? No, yo me convertí y a la semana yo estaba predicando, ¿sabes? Evangelizando. De hecho, mi primer evento evangelístico, 80 vidas aceptaron a Jesús como Salvador y yo tenía solo 6 meses de convertida. Así que a los 6 meses de convertida comencé a predicar, a evangelizar de manera activa.
y al año ya yo estaba en ministerio. Ujú. O sea, en el 2001, febrero 2001, 2000 yo me convierto. Y febrero 2001 ya yo estoy predicando. En el 2003 ya me organizo como ministro y, ¿verdad? Tomo clases, tomo instituto bíblico y comienzo a formarme y a ser discipulada. Pero realmente al principio yo salí corriendo a hablar y a anunciar a ese que me había llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y quién fue uno de tus mentors que te ayudó en ese proceso para Wow. mejorarte? Tengo muchos mentores. La gente piensa que es un solo mentor. Y la Biblia enseña en Proverbios que en la multitud de consejeros está la victoria. Te puedo testificar con un corazón muy honesto. En esa etapa en específica era una joven de mi edad que me evangelizaba, se llamaba Aldis, y una joven que fue la que me ganó para Cristo, que se llamaba Miriam Mandía, que bendigo la vida de ella donde quiera que ella esté. Se dejó usar por el Señor, me encaminaron y en mi trayectoria comencé a conocer gente. Dios, cuando tiene un plan contigo, comienza a traer gente del norte, del sur, del este, del oeste. Y la Biblia bien dice que gente que conociste y gente que no te conocieron vendrán a ti por causa de Jehová. Y literalmente en cada etapa de mi vida y de mi ministerio, yo he visto a Dios traer gente específica, con una asignación específica, y aun cuando la cumplen, siempre permanecen en mi entorno. Pero si te puedo mencionar a alguien, es alguien que ya partió con el Señor, que es el hermano Miguel. Miguel Sosa. Él se encargaba de llevarnos a orar. Uh-huh. Y a lo largo del tiempo, yo recuerdo que nos llevaban al monte a orar y era una experiencia única. Mano Miguel Sosa, con su esposa Aida, siempre brindaban su casa en Isabela y hacíamos carpool para llegar porque estábamos chamaquitos y nos llevaba al ministerio de Gille Ávila. Fuimos de los guerreros de oración de Gille Ávila y eso fue una experiencia que cambió mi vida. Ya cuando comienzo a manejar, pues ya empiezo a viajar en mi propio auto, comienzo a predicar y literalmente yo viví algo bien peculiar porque yo no me levanto en esta generación, aunque pertenezco a esta generación, aunque soy millennial. Yo me levanto en la anterior. Uh-huh. Cuando no existía social media, cuando tú tenías que orar en el altar para que Dios te promoviera. Y yo puedo testificar que cuando Dios quiere hacer algo contigo, no importa dónde tú estés, no importa si no tienes recursos, no importa si la gente no cree en ti. Lo que tú necesitas saber es que Dios y tú son mayoría. Y literalmente en mi primer año yo comencé a evangelizar Puerto Rico y en el 2003 hago mi primera campaña evangelística en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. O sea, una jovencita que no tiene recursos, que sus papás no están asistiendo a la iglesia, que no tiene, que aunque tiene un legado generacional de ministro, pero por parte de mi mamá no. Así que era algo como que tú debes saber que cuando Dios te llama, aunque tú no tengas el linaje, a partir de ti, ese linaje va a comenzar a nacer. Amén, amén. How important it is to have a mentor, para tener alguien que te ayude. Claro. How important it is. Pues mira, es tan importante porque en cada etapa, pues como te mencionaba ahorita, los mentores son gente que te guían, gente que te apoyan, gente que te corrigen, no son tus panas. Y es tan importante tener un mentor porque hoy yo soy el fruto de gente que invirtió su tiempo, su dinero, sus recursos, incluso sus conexiones. Yo puedo destacar la figura de Antonio Marshall, que ya es un ministro que sigue predicando, un evangelista internacional. Marshall, eres un viejito cepillado. Y literalmente, mano Marshall siempre ha sido como esa figura que yo de alguna manera me identifiqué y pude aprender de él. Por eso es tan importante tener mentores. Tuve a la evangelista Grace Cruz, que en esa otra etapa me encaminó. Mi discipuladora principal, la pastora Lilian Ramos Granel, que es alguien que de alguna forma me invita a conocer al Señor y a encaminarme en el liderato. Así que de alguna forma, en ocasiones tenemos personas que Dios va a traer para cada etapa de nuestra vida. Para cada momento particular de nuestra vida, Dios siempre trae a alguien. Y cuando tú fuiste a Bolivia, ¿tú puedes hablarme de esa experiencia? Claro. Pues yo estuve allí, ¿verdad? En Cochabamba. Estuve también en Otavalo Saldívar más adelante, pero en Cochabamba la gente comenzó a convertirse. Allí por primera vez yo veo la experiencia de ver ovejas y una pastora de ovejas. Esa mujer hablaba aymara, que es un dialecto que literalmente solamente se habla en regiones del Andes.
Y me llama mucho la atención porque el Espíritu Santo, yo estoy pensando que yo estoy hablando español, pero en realidad le estaba hablando en su dialecto. Sí. Yo comienzo a preguntarle sobre las ovejas, a preguntarle de su experiencia y puedo testificarte que fue una experiencia que marcó mi vida. Cuando termino de hablar, el traductor me dice, ¿y de dónde tú aprendiste a hablar aymara? Y yo le dije que yo no hablo aymara, yo hablo español. Sí, sí. Y era el Espíritu Santo Que te cambió. que cambió mi lenguaje para que esta mujer fuera, ¿verdad?, bendecida. Ella era pastora de ovejas literal, pero ese día aceptó a Cristo. En esa campaña, en esa primera campaña, más de 500 personas aceptaron a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Fue una experiencia increíble. De hecho, creo que tengo fotos por allí todavía y eso ha cambiado mi manera de ver la vida, mi manera de ver el evangelismo, de ver la predicación. Porque cuando tú llegas a lugares donde lo único que existe para sanarte es Jesús, Él se convierte en la puerta abierta que la gente necesita escuchar. A veces los tiempos nos hacen pensar que el poder de Dios ha disminuido, pero el poder de Dios sigue vigente a través de los años, de los días, de los meses y sobre todo si tú le abres tu corazón a Él como tu Salvador. So, en esta temporada tú estás, evangelizing, right? En esa temporada fui evangelista. De hecho, estuve 24 años y todavía practico el evangelismo. Porque no es que Dios te quite un ministerio para darte otro. Que Dios permitió que yo me formara como evangelista. Y si usted viene a Harvest Church, se va a dar cuenta que aquí lo que se necesita es un evangelista. Sí. Porque yo estoy en una comunidad que es desventajada, en ocasiones marginada, pero es un lugar donde Dios ha prometido una gran cosecha. Yo te puedo hablar de que el evangelismo ha sido como la herramienta para formarme como predicadora, para desarrollar los sermones, pero el pastorado ha sido la experiencia de yo permitir que sea el Señor el que me pastoree. Y eso está bien complejo, aunque parezca cool. ¿Y cuándo fue el cambio to start pastoring? Ok, Dios estuvo llamándome por muchos años. Siempre que me ministraban, Dios me hablaba de, tienes llamado al pastorado y te estoy llamando. Pero llegó un momento dado que fue específicamente en el año de la pandemia donde yo sentí una encerrona de Dios, donde yo entendí que o lo haces o te mueres, en términos no literales, sino espiritualmente. Y yo comencé a predicar, pero ya había comenzado a sentir la necesidad de anclarme en un lugar y de que lo que yo había conocido, este evangelio de poder, yo necesitaba compartírselo de manera individual a la gente. Porque la Biblia no dice, ve y aglomera gente. La Biblia dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Sí. Y entonces eso comenzó a confrontarme, ¿verdad?, profundamente como evangelista. Honro la vida de los evangelistas, bendigo la vida de los evangelistas. Le animo a que si Dios lo llamó al evangelismo, no se quite. Dios no te llamó a mover masa. Dios te llamó a invitar a los corazones a conocerle. No importa si eres conocido o no, lo importante es que tú estés en la voluntad de Dios anunciando su palabra. Pero en mi caso personal, cuando Dios me llamó al pastorado, yo comencé a sentir esa pasión, pero necesitaba como vertirme en otra gente. Sí. Tuve 3 confirmaciones fuertes después de eso. Y ya la última le dije, Señor, no voy a oír más. Lo consulté con mi pastor general, pastor Jay Sánchez, mi iglesia madre, la iglesia New Family Church en la ciudad de Añasco, queda a 1 hora y media de aquí y con tapón son 2 horas. Dependiendo por donde coja es la distancia. Pero al principio no empezamos en Arecibo, no teníamos templo, no teníamos gente, pero teníamos al Señor. Mi pastor me envió y yo prediqué por 11 meses en una plaza. Le predicaba al viento, la gente no se convertía y en ocasiones era complejo porque tú dices, wow, estoy predicando y no doy resultados. Llegué a pensar que estaba equivocada, pero durante todo ese año a quien Dios quería pastorear era a mí. Mi obediencia, mi capacidad de creer sin ver, mi capacidad de caminar en la voluntad de Él y entender que la voluntad de Dios nunca te llevará a donde tú quieres, pero siempre te llevará a un lugar de quietud donde tú necesitas estar. Amén. Aunque sea incómodo. And do you feel like your patience was being tested as well? Para tener paciencia. Claro que sí, porque cuando yo empiezo a predicar allí, mis amistades me dijeron, estás fracasando, porque no se convertía a nadie. Gente me decía, tú te volviste loca en tu mejor momento como evangelista, viajando, vas a dejar de hacer esto. Para nada, estás perdiendo el tiempo. Y ahí es donde tú y yo necesitamos ser obedientes, porque a veces los escenarios tormentosos son los escenarios de un mayor milagro. Cuanto mayor dificultad tú tengas para hacer la voluntad de Dios,
mayor intensidad, mayor fe, mayor obediencia tú y yo tenemos que tener. Te puedo prometer que de alguna forma mi paciencia en un momento dado hasta se colmó. Yo dije, bro, aquí no se convierte nadie, I go home, porque yo estaba más lejos. Vega Baja queda a unos 30 o 40 minutos más allá de aquí, donde yo estoy actualmente. Son 2 horas y 20 o 30 minutos. Y más lo que tú montas. Y yo recuerdo un día que nos mojamos, mi mamá era la única que creía en todo esto. Montamos la carpa, montamos los micrófonos y de repente cayó un aguacero. Yo tenía tanta frustración, yo dije, oh, no, esto no está saliendo bien. Y le digo a mi mamá, yo creo que Dios no me llamó nada para esto, yo creo que yo me confundí. Y ese mismo día llegaron 5 personas de la comunidad y 20 y pico de jóvenes de una iglesia hermana aquí en Arecibo, y yo quedé loca, porque llegaron con música, llegaron a apoyarme, era como no quiero que te quites, te estoy dando una señal que aunque tú no estás viendo los frutos, yo estoy haciendo crecer el fruto. Y esa misma gente de la plaza me dice, oh, estamos aquí bebiendo, pero queremos escucharla, porque la escuchamos en la casa. Y mi percepción era de que nadie me escuchaba. Allí estuve 11 meses, y en el mes número 11, y el día que me despedí, se convirtió alguien. Y pero ese día ya me tenía que ir. Ahora él pertenece a una iglesia hermana, y yo sentía que, como Abraham, que se fue sin saber a dónde iba. Regresé a mi casa, regresé a mi iglesia, estuve 4 meses en mi casa aproximadamente, y pensé hasta en irme de Puerto Rico. Yo dije, pues me voy, no me sale nada bien, todo me sale mal. Estoy hablando contigo, que te jajas en la primera prueba que te sale, contigo, que no eres constante, contigo, que necesitas entender lo que la palabra dice, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No, nunca vas a estar en 100. Van a haber días que te vas a sentir en 5 y a veces te vas a sentir en 0. Pero tus emociones no pueden dominar tus convicciones. Lo que sientes no puede dominar lo que Dios dijo. Porque si Dios lo dijo, Dios lo hace. Si Dios lo prometió, Él lo cumple. La Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros tenemos la responsabilidad de obedecerle a Él, aunque las cosas no salgan como esperamos. Literal, te puedo testificar que el pastor Gabriel Reyes, de la iglesia Caupa, gente hermosa, que me ayudaron a no rendirme. Dios lo tocó y me dijo, ¿para dónde tú vas? Yo le dije, para mi casa, pero lo que no sabía la gente era que yo tenía planes de irme de Puerto Rico. Sí. Pero Dios se me atravesó en mis planes para que mis planes no me destruyeran a mí ni destruyeran el propósito. Es como cuando tú vas a una casa, tú necesitas comprar la madera. Do the construction, the land. Y poco a poco no va a aparecer un casa. You gotta buy installation, hacer un structure. So es como, si no estaba preparando de poco a poco, give you the tools. Exacto. And then ahora estamos aquí. Exacto, estamos aquí. Y te puedo hablarme de obstacles, how hard is it being a pastor? Míreme, yo le voy a decir algo que esto nunca lo he dicho, esto es inédito. El pastorado, el reto más grande que tiene es que el evangelista va a predicar, recoge y se va. Les dice todo lo que les quiere decir, pero como pastor, la gente está pensando que todo lo que tú predicas en el altar, tú lo estás predicando porque ellos lo están haciendo. O tú sabes algo. Oh my God. Or you know something. That was a mess. I'm so sorry. Eso para mí es un desastre. ¿Cómo es posible que tú pienses que todo lo que se dice en el altar es porque alguien sabe? Tú sabes, tú tienes que sacarte esa loquera de tu cabeza y te lo voy a decir sin que me quede tapujo, que te caiga mal. ¿Sabes? Hay veces que el pastor Dios lo está inspirando para hablar algo. Y hay veces que te tiene que corregir porque el camino que llevas no te lleva a su casa. Y el pastor no es el evangelista que te mece, que te invita. El pastor es el que te corrige, el que te saca los parásitos, el que te pone en línea. Y eso nos gusta. Y si tú eres caribeño, latino, whatever, tú sabes lo que estamos hablando. Tú sabes que te cuesta someterte. Tú sabes que te cuesta seguir la obediencia. Yo creo que una de las cosas más fuertes que se me ha hecho es poder hacerle entender a la gente que un pastor solo tiene la responsabilidad de guiarte al cielo y que Dios le va a pedir cuentas por tu vida. ¿Sabes? El pastor no te insiste que vayas a la iglesia porque es que tú no tienes nada que hacer. Para el pastor es incómodo decirte, oye, tú tienes que ser responsable, tienes que congregarte. It's difficult. Yeah.
Porque hay días que yo quisiera llamar y decirle, Acho, pastor, no voy hoy, y me acuerdo que la pastora soy yo. You know what I mean? This is funny, pero that was the truth. Sometimes I don't have like resources, sometimes I don't have them. La mente no la tengo como fuerte. Hay días que I'm struggling y yo necesito buscar arriba, pero cuando esos días llegan, vivo lo que dice el salmista. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Tú crees que si hizo los cielos, hizo la tierra? ¿Te creó a ti, me creó a mí? ¿No tiene la capacidad de sostenernos? Claro, los pastores tenemos retos. Y mi invitación es que si tú estás en una iglesia y tú estás con el cuento de que tú no tienes trabajo, no es que no tienes trabajo, es que no estás enfocado. En la iglesia del Señor es en el lugar donde más trabajo hay. Hay gente que necesita un abrazo. Hay gente que necesita una comida y tú estás peleando por un name tag que diga que tú eres X o Y cosa. No, bro, please. This is unbelievable. ¿Sabes? Tú necesitas servir y hay veces que no queremos servir. Queremos ser famosos e importantes, pero no queremos ser útiles. Pero Dios está levantando una generación como el Nieve Podcast que quieren ser útiles a la obra. Y yo te invito a ti que lo que Dios te haya llamado a hacer, no todos somos buenos en social media, pero todos tenemos una asignación a ser discípulos. Todos tenemos una asignación, compartir el evangelio hasta los confines de la tierra. Todos tenemos una asignación, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todo el mundo quiere ser famoso, pero no quiero hacer el proceso a llegar a ese tiempo. All the blood, the sweat, the tears, the days of crying. Sí. Yo no quiero hacer esto, Señor. Yo quiero quitarme de esto. Claro. Dime si no es cierto. Uno de los retos más grandes es que la gente nos apoye. Of course. Y esta parte es para ti, pastor, para ti, líder, para ti, papá, mamá, hermano, amigo, pareja. Si tú tienes a alguien al lado que tiene el deseo de servir al Señor, de hacer algo para Dios, tú eres la primera persona que debes estar allí. Dispuesto, disponible, accesible. Óyeme, compartir, darle un share a alguien en el internet. No te va a hacer que tus dedos se te caigan. Bro, let's share this podcast. Acaba de compartir este podcast, no solo lo veas, compártelo, porque es una manera también de evangelizar. Sí. Hay gente que cree que todo es estar al frente y hay gente que en su función, donde están, hacen cosas aún más grandiosas. Sí. You know what I mean? Y todo el mundo, like for example, right? And I'm not like tirando, it's just true, like everybody wants to support Bad Bunny or all these other people, the president, but when it comes to Christian people, they don't want to support, you know what I mean? Claro que sí. Es algo chistoso eso que trae. Porque hay gente que esto no va a sonar bien, pero va a estar poderoso. Estoy tratando de pensarlo para no ofender a nadie. Si te ofendo, pues I'm sorry, it's late. Hay gente cristiana que sigue hasta gente secular. Y no hay ningún problema. Tú puedes ver lo que tú quieras. Pero ¿cómo es posible que los cristianos somos la única gente que en ocasiones no nos apoyamos entre sí? Uh-huh. O sea, si lo que tú haces no es lo que yo hago, lo que tú haces me bendice porque tú llegas donde yo no llego. Hay gente a la que yo nunca le voy a poder predicar, pero tal vez a través de este podcast le voy a poder predicar hoy. You know what I mean? Sí. Igualmente, hay gente que a lo mejor tú nunca has alcanzado a través de las plataformas que tengo, pues la gente te va a conocer. Y yo creo que de eso se trata, que la iglesia necesita volver a entender que todos somos necesarios, que todos somos útiles, que todos somos importantes. Sí. Y tú puedes hablarme un poco de you studying psychology y todo eso. Claro que sí, pues mira, yo estudié varias cosas. Estudié bachillerato en psicología en la Interamericana. Tengo una maestría en psicología y una maestría en trabajo social clínico. Soy especialista en matrimonio y familia. De eso es mi licencia actual. Y acabo de culminar mi doctorado en psicología. Solo estoy en la parte de defensa para defender y poder sacar mi licencia como psicóloga. Y te puedo decir que uno de los retos más grandes como profesional de la salud ha sido que en ocasiones la gente piensa que por ser cristiano tú no necesitas salud mental. Y aún la Biblia en múltiples ocasiones nos invita a cuidar de nuestro corazón, que no es otra cosa que la mente. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón porque del mana la vida. Entonces, la invitación que el Señor me hizo para estudiar mi profesión, porque aún lo que estudié, lo estudié porque el Señor me habló y me ministró.
Y yo creo que uno necesita tener propósito en la vida, que lo que estudias, lo que haces, todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, porque del Señor recibiremos la recompensa de la herencia de los hijos de Dios. O sea, necesitamos entonces estar en esa área también trabajando. Como profesional de la salud mental, actualmente solamente me dedico a la parte de matrimonio y familia, y me gusta muchísimo porque, aunque no todos los casos salen victoriosos, el ver familias y personas reconstruirse de la nada is powerful. It's really powerful. Yeah, like salud mental es algo like it's very important to me and stuff. You know, yo apoyo todo eso. Like I did it with you, you know what I'm saying? So if you guys, you know, go see a counselor, a Christian counselor, get some help. Y este templo, you know, es grande. How'd you get it? Pues mira, esa pregunta está poderosa porque yo empecé en una plaza, luego regresé a mi casa, me regalan un terreno y cuando llego al terreno, esto no es para que tú lo entiendas, esto es para que tú lo recibas. Llegué al terreno y el Señor me dice, el pastor Gabriel que te hablé, sí, me regaló ese terreno para la iglesia, y cuando llego allí el Señor me dice, esta es la semilla de que te traje a Arecibo, para que no tengas duda de que yo te guío. So, cuando bajo de allá digo, pues ¿a dónde voy? Y pasé por este lugar, tú pasas la plaza y hay una plaza del Domino, bajé, y cuando llego justo aquí al frente llamo a mi mejor amiga y le digo, oye, Cismarí, she's a pastor en San Sebastián, yeah, y le digo, Cismarí, yo necesito que tú vengas, y ella me dice, what happened? Ella dice, ¿cuál de tus locuras se te está ocurriendo? Y le dije, shut up, let's come. Y le dije, cállate la boca y vente. Y llegó, y grabamos un video y al frente, ni siquiera el concilio me había llamado. Oh, okay. Yo tuve un acto de fe y programé una actividad y después el concilio me llamó para ese mismo fin de semana. So, yo estaba aquí viernes, sábado y el domingo terminé predicando a la iglesia. Sí. Cuando terminé de predicar, pues pensé que era una predicadora más y que no iba a pasar nada, porque no tenía las posibilidades, pero tenía el llamado. Amén. Y cuando Dios te diga que hagas algo, aunque eso parezca locura, Dios siempre tiene un plan. La parte más poderosa del testimonio no es el templo, es la fe que tuve para creer que Dios podía hacer donde nada hay. A lo mejor hoy tú no tienes nada, no tienes recursos, no tienes gente, no tienes nadie. Mi cuento era, yo no tengo papá, no tengo quien construya, no tengo quien me dé el dinero, pero yo tengo un papá en los cielos. Y la Biblia dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida. Testifico hoy que tenemos este templo completamente saldo, que agarramos 5 personas para empezar y ya somos casi 40. Tengo un ministerio de niños que no lo cambio por nada. Tengo jóvenes, tengo adultos mayores que son una bendición, pero sobre todo he podido entender que Dios es nuestro pastor y cuando Jehová es nuestro pastor, la Biblia dice que nada nos faltará. Yo testifico que a mí nada me ha faltado. No me sobra, pero no me falta. Es grande, pero si lo puedes ver, hay mucho trabajo para hacer. Por eso yo le digo a la gente, es imposible que te vayas a las naciones y no comiences a trabajar aquí. Todo aquel que me esté escuchando y es de Puerto Rico y tú dices que no tienes nada que hacer en tu iglesia, vente para Harvest un fin de semana, no tienes ni que congregarte con nosotros. Just help. Venga y ayúdenos. Pinte con nosotros una pared, ponga un plafón. Y estamos orando por ese aire acondicionado que por fe la próxima vez lo vamos a tener. Yeah, like todo el mundo like everyone wants to be a missionary en diferentes países, pero no quiero hacer los trabajos de misionero en su pueblo, where they live and stuff. Yeah. Aún en los Estados Unidos hay muchos lugares para hacer evangelismo y misiones. Sí. Yo pienso que es imposible que tú quieras ir a Colombia, Venezuela, República Dominicana, corillo, y no estés en tu sitio. Let's do it. Let's help. Vamos a ayudar en nuestra comunidad. Sirvamos aquí. ¿Tú sabes cuánta gente necesita una mano amiga? Sí. Mi meta no es que el templo solo se vea lindo, es que cuando terminemos y sin haber terminado ya estamos haciendo labor misionera. Tenemos una iglesia hija en Connecticut. Tenemos unos hermanos que ayudamos en lo que llaman Coahuila, México, en la 18. Sí, sí. Y hay niños recibiendo la palabra cada sábado. So, lo que necesitamos es creer. A veces pensamos que necesitamos gente. Usted no necesita gente. Usted no necesita recursos. Usted necesita que no le falte Dios en el corazón. Porque el que no le falta Dios en el corazón, no le faltan los recursos para hacer el plan que Él te llamó a hacer. ¿Y qué es más fácil? ¿Trabajando con alguien que, is Christian or working with someone that just converted to God? ¿Qué es más fácil? Tú me la estás poniendo difícil, me puso a sudar. Miren, voy a hablarle la verdad. La mayoría de la gente que asiste a nuestra iglesia
algunos tienen alguna base, pero la mayoría vienen de afuera del catolicismo, de otras denominaciones, o de nunca haber tenido un encuentro con Dios. Yo les soy bien honesta, para mí ha sido más fácil educar a alguien que nunca ha tenido una experiencia en una iglesia que aquellos que vienen de otros lados, porque muchas veces tienen como la necesidad de pensar, hey, ya yo sé mucho, y a veces tienes que desaprender para volver a aprender. Amen. Yeah, like breaking down like all the barriers and stuff. Exacto. And how important it is for you to show love, you know. Algunas veces, tú sabes, pastors, evangelists, you know, como dijiste, they preach and then say, voy. Ajá. Pero, like, I see you with your church, like, you know, tú los abrazas, tú hablas con ellos, tú sacas el tiempo para estar con ellos. Porque es que es imposible que tú pastorees gente y no los ames. Yo amo primero y pregunto después. Jesús hacía eso. Jesús no le preguntó a la mujer samaritana, tú eres samaritana, 5 maridos tienes, no. Él le dijo, dame de beber. Y los prejuicios de ella son los que la hacen virarse y decirle, los judíos y los samaritanos no los llevamos entre sí. Ella está en el pozo buscando agua, pero está buscando agua en una hora que no hay nadie. ¿Tú sabes por qué? Porque se sentía avergonzada, porque se sentía menospreciada, porque su alma estaba lacerada. Pero Jesús en realidad no estaba allí por agua, Jesús estaba allí por ella y sabía que ella tenía sed. Y mi necesidad como pastora es poder saciar la sed de la gente. A lo mejor no los puedo alcanzar a todos, a lo mejor no todos se van a salvar, pero uno que venga a los pies de Cristo es lo suficientemente importante como para yo no dejarlo ir sin que sepan que Jesús los ama y yo también. Amén, amén. ¿Y dónde nosotros podemos conseguirte? Claro que sí. Puedes conseguirnos a través del 787-368-8928 o a la oficina de la iglesia 787-518-0349. Puedes encontrarnos a través de todas las plataformas sociales, YouTube, Instagram, Facebook, a través de Lismari Álvarez y en nuestro canal de YouTube como Lismari Álvarez TV. La iglesia también la puedes encontrar como Harvest Church Puerto Rico, aquí en Arecibo. Amén, amén. Lo escucharon, mi gente. Vete, búscalo, follow her, come over here. Y el próximo vez va a ser aire. Y después, Amen. You know, if we're still single, vamos a hablar de singleness. No, esto está tremendo. O un part 2. Vamos a ver qué va a pasar. Muchacho, no hay como bregar con él, está tremendo. Amen, amen. And of course, guys, I'm going to pray as always. Amen. Thank you, Father God, for this day, Jesus. Thank you for being here with this podcast, flowing with us, Father God. I ask you to bless my sister right here, Jesus. I ask you that you just keep on blessing her, giving her the strength, the guidance to keep on growing, Father God, to keep being the good pastor, Jesus, and pastoring her church, Father God, that she can keep making a difference. And that when she goes out to the community, Father God, she to be the example. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, amen. Amen. Don't forget to like, comment, subscribe to me, guys. Don't forget to like, comment, subscribe to her and her YouTube channel. Check her out, guys. And peace.